Askurkipan takenitaki, Asquiruquipanayatichi. waliki, kallanta ñani, enciendan sus micrófonos, takeni, todos, enciendan, ya takeni hayinta ñani, maya, paya, kimsam, Umaki Maqtaji Umataki ulipankan ulipankari ulipankarita. llaqtaqa Llaqtaqa runaqa runaqa Runaka makinayarpin Mayapayapayni manayarpi nanayra masumataqui Matakilupi masumataqui umampinayarpin umanpi layra Nanayra masumataqui masumataqui yayay fueguito ulipankarita Ulipankarita ayayay fueguito Fueguito ulipankarita. Ulipankarita mayampi, una vez más. Mataki Maqtaji ulipankarita. ulipankarita Llaqtaqa Mayapayapayni runaqa nanayra Masumataqui manayarpi Mahinayarpeninaida, Naira masumatakilupi, Masumakilupi ayayay fueguito, Yaya fueguito ulipancarita, ayayay fueguito, Ulipankarita ulipancarita. Yaya fueguito. Nuevamente, siguen sin practicar, se nota cómo están cantando. Van a practicar, permite mejorar la pronunciación, ¿ya? Estamos con tema de lo que son los meses, ¿ya? Hemos planteado algunas preguntas. Kuna Parcisa, ¿no? A ver, Gilata Julio César, Kuna Parcisa. Yatichiri choqa Completo, en la segunda parte de Yatichiri no nos completó cómo es la respuesta. seguro, Sí, pero ya saben, pues, ¿no? pasisaj acho achoqa paxiwa. Ya, muy bien. Brock, estamos en abril. Kuna Parcisa, Brock. Kasiwi, no, Achuca No, estamos en no, abril. ya. Achuca No, estamos en Cas, abril. ay, perdón, Casiwi, Paxiwa. Ya, Ángela Tobar, estamos en agosto. Kuna Parcisa. Yump'aqa pasiwa. Celeste Rosel, estamos en diciembre. Kuna Parcisa. Nuestra Celeste Elizabeth, estamos en noviembre. Kuna Parcisa. Lapaqa paqsiwa. Ya, Quilata Gregorio, estamos en enero. Kuna Parcisa. Chinuca paxiwa. Ok, Heber, estamos en febrero. Kuna Parcisa. Anata Paxisa. No, Paxiwa. a ver una vez más. Anata Paxiwa. Ah, ya. Janet Angélica, estamos en junio. Kuna Parcisa. Marataqa paksisa. No, a ver, vamos. Junio es junio,
Marataka paksisa. No. ¿Cómo se responde? ¿Con Sa? No, marataka paksiwa. Ah, ya, muy bien. Julio César, estamos en octubre con una parcisa. No está Julio César. Nadir, estamos en octubre. Ah, Julio César, adelante. Mm, Tapisata Paxiwa. Ya, Nadir Flores, estamos en julio con una parcisa. Julia, ¿verdad? Sí, Wilcacuti Paxiwa. ya, Natalie, estamos en agosto con una parcisa. Yumpaka paksiwa. Vale, que Huira, estamos en septiembre con una parcisa. Pata pasiva. Ya, vale, muy bien. Ahora, aquí esto es una pregunta muy general, muy básico, ¿ya? Por ejemplo, esto es ¿qué mes es? ¿No? ¿Qué mes es? ¿No? Pero, por ejemplo, si yo quisiera preguntar ¿en qué mes estamos? ¿No? ¿En qué mes estamos? ¿No? Varía un poco, ¿ya? Simplemente aumentamos su ficuna. Tansa. Estos son los sufijos. Ahora, esto significa en qué mes estamos. Esto ya es específico, ¿no? Esta pregunta ya es más específico, más que específico, es más directo, ¿no? ¿Ya? Entonces, igualito la respuesta, ¿no? Dice kuna parsintanza, ¿no? Ahora, este sábado, ahorita para que no se confundan, ¿ya? Entonces, digamos, achoka, ¿no? Tan simplemente reemplazan la sa por wa. Sa, recuerden, es por tema de pronombre interrogativo, solamente sirve para preguntas. No van a responder san en de ninguna naturaleza en la respuesta, ¿ya? Siempre va a ser con wa, ¿ya? Achoka tan wa. Como pueden ver, exactamente lo mismo, sa reemplazado por wa, ¿ya? Entonces, la respuesta es exactamente lo mismo. A ver, vamos a hacer la prueba si se ha entendido. A ver, Cuyaca Janet Angélica, estamos en abril, Cuna Paxintanza. Eh, ay, Abril. Casigue, casigue sin tangua. Ya, Waliki. Cuyaca Elizabeth, estamos en junio, Cuna Paxintanza. Marataka Singtangwa. Ya, Waliki. Muy bien, queda claro, ¿no ve? Isa. Ya, muy bien. Entonces, estas dos van a ser las preguntas básicas generales, ¿ya? Ahora vamos a hacer en pasado, ¿ya? ¿Cómo se dice pasado? Em, a ver, algún momento les he hablado de esta frase, a ver. Hep, Nair, Uintasao, Sarnacaña. Esta es una frase, es un proverbio aymara, ¿ya? Hep, Nair, Uintasao, Sarnacaña.
¿Alguien podría traducir literal o traducir como tal? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado esta frase? A ver. ¿Nadie, nadie? ¿Podría ser él camina mirando hacia atrás? No, no la escuché entonces, nunca. ¿Nadie de verdad? Ya, tarea para la casa. Van a investigar ya qué significa esta frase, ¿ya? ¿A qué se refieren cuando dicen esta frase, ¿no? Es una recomendación que tienen, ¿ya? Es un proverbio aymara. Ya. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Futuro, entonces vamos a ir, ¿ya? Siguiente se llama jutiri, ¿ya? Jutiri. En este caso va a ser así. Jutiri, ¿ya? Este es siguiente, ¿no? Por ejemplo, quiero decir siguiente año, ¿no? Jutiri Mara, ¿no? Siguiente año. Voy a decir Jutiri Paxi, ¿no? Siguiente mes. Siguiente día, Jutiri Uro, ¿no? Siguiente día. ¿Me dejo entender, no ve? Este Jutiri, ¿qué significa? Kanat Kanich. Sí, ya de Chile. Ya. Entonces, ahora vamos a utilizar este Jutiri para preguntar mes. ¿Ya? Entonces, para eso empezamos con esto. Entonces, Jutiri, como es siguiente, básicamente llegaría a ser futuro. ¿Ya? Entonces, Jutirij, Terej, Kuna Parsi, Ni Sa. Ni de futuro, eso ya hemos visto en algunas preguntas también. Jutirij, Kuna Parsi, Ni. El siguiente, ¿qué mes va a ser? ¿Ve? Entonces digo, Juti, Jutirij, ¿eh? Jutirij, Achopa Parsi, Ni Wa. ¿Ya? Entonces simplemente colocamos el ni tanto en la pregunta como en la respuesta, porque estamos hablando de futuro. Y adelante le agregamos el jutiri. ¿Ya? A ver si está claro. A ver, Gilata Gregorio. Jutirej kuna paxinisa. Estamos en Jutiri. marzo, ¿no? Normal. Jutiri
Kasiwi Paxiniwa. ¿Ya? Casiwi, ¿no? Casiwi. A es cuando tiene apóstrofe, ¿no? K nomás, ¿ya? Ya, a ver, Gilata Julio César, estamos en abril. Jutirej kunapaq sinisa. Utirij llamayu Paxiniwa. Ya, Waleque. Gilata Heber David, estamos en mayo. Jutirej kunapaq sinisa. Mm, Jutirij Marataka Paxiniwa. Ya, Waleque, muy bien. Sí, entendido. Eso sería otra pregunta, ¿ya? Que se podrían hacer. Ahora, tal vez el más común, lo que les van a hacer en algún momento, tiene que ver con fecha de nacimiento, ¿ya? Fecha de, o el mes de nacimiento, ¿ya? Pero empezaremos por el mes. Entonces vamos a decir lo siguiente. Empezaremos igual con la misma pregunta, ¿ya? Pronombre personal, huma, tú, ¿no ve? Humaj, kuna, parsina, ¿ya? Ahora aquí, vocabulario. Yuriña, esto es nacer, ¿ya? Nacer, ¿ya? Entonces decimos Yuri ta ta sa. Humaj kuna parsin elición Yuri tatasa. Esto sería tú en qué mes has nacido, ¿ya? Respuesta nayaj achoka parsina. Copiamos lo mismo. Yuritat, quitamos sa para como es para pregunta. Edición vocálica, igual. Humakuna parsin yuritatasa, nayaj achoka parsina yuritatua. ¿Ya? A ver, analicen, reflexionen. Un minuto. Pregunta, en la expresión que nos dio Nair, ¿es Naira el ojo? No, por eso es tarea para la casa. Van a investigar qué consiste esa frase. Ya Ok. busquen en YouTube, busquen en todo lado. ¿Ya?
Ya, ahora sí. Kuyaka Ángela, kuna paksin yurita tasa. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Nayaj, nayaj la paca paxina yuritatua. Ah, ya. Hilata brok, kuna paksin yurita tasa. Nayak wilkat utti paksin yuritatwa. Kuyaka celeste, kuna paksin yurita tasa. Eh, Naya, Nayaj Yamayu, Baxina Yuriritadwa. Ya, Yurita, kuyaka Elizabeth, kuna paksin yurita tasa. Nayana yuritatua. ¿Cómo? Nayak, nayak lapaka parsina yuritatua. Ya. Hilata Ebert, kuna paksin yurita tasa. Nayak Wilkakuti Yuritatwa. No. Nayak Wilka Nayak Wilkakuti Paxina Yuritatwa. Ya. Hilata Gregorio, kuna paksin yurita tasa. Nayaj, Nayaj, Anata, Paxina, Yuriditatua. Ya, Yuritatua directamente, ¿ya? Yuritatua, eso es tiempo pasado no testimonial, ¿ya? Kuyaka Janet Angélica, kuna pasen Yuritatasa, Nayaj tapisata paxina yuritatua. ya. Gilata Julio César, kuna pasen Yuritatasa, Nayak Llumpaka Paxina Yuritatua. ok. Kuyaka Nadir, kuna pasen Yuritatasa, Nayaj Marataka Paxina Yuritatua. ya. Kuyaka Natalie, kuna pasen Yuritatasa, Nayaj yumpaka paxina yuritatua. Kuyaka Uira, kuna pasen Yuritatasa, Nayaj Yamayu Pasina Yuritatu. ya. Bien, eso sería entre una conversación primera y segunda persona, ¿no? Ahora, tercera persona, ¿ya? Jupa, ¿no ve? Jupa, él o ella. Kuna, Parsin, Yuri, simplemente van a quitar ta, ¿ya? Jupa, kuna, Parsin, Yuri, tasa, ¿no? Entonces aquí, Jupa, Achoka, Parsina, Yuri, quitamos también tawa, ¿no? Este jupa vamos a reemplazar por cualquier miembro de la familia, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Se entiende esto? Hanat Kanich, Kunhama quizá. ¿Está claro? Sigue, te quiere. Sí. Ya, Walik. Entonces ahora preguntamos, ¿ya? A ver, Kuyaka Ángela, Tatamaj Kuna Paksin Yuritasa. Paxina yuritawa. No, a ver, una vez más, no he escuchado. Jupa achuca paxina yuritawa. Eso, muy Jupa bien. achuca paxina yuritawa. Eso.
Hilata brok, mamamaj kunapaj yuritasa. Mamaja, a ver, mamaja la paja, paxina yuritawa. Eso, kuyaka celeste, hilamaj kunapaj yuritasa. Eh, pu- Pupaj chinuka paksina yuritawa. Waleki, kuyaka Elizabeth, tatamaj kunapaj yuritasa. Hupaj llamayu paksina yuritawa. Waleki, hilata Hebert, mamamaj kunapaj yuritasa. Upaj Llamayu Paxina Yuritawa. Yam, hilata Gregorio, achilamaj kunapaj yuritasa. Achirajaj, Achuca, Paxina Yuritawa. Eso, Eber David, awichumaj kunapaj yuritasa. Awichojaj, Awichojaj, Kasiwi Paxina Yuritawa. Eso, kuyaka Janet, Angélica, tatamaj kunapaj yuritasa. Tataja marataka paksina yuritawa. Yam, Olekim, Gilata Julio César, mamamaj kunapaj yuritasa. Mama, mamajaj llamayu paksina yuritawa. Yam, Waliki, kuyaka Nadir, Gilamaj kunapaj yuritasa. Hilajaj Anata Paxina Yuritatua. Yuritawa. Yuritawa. Eso, tercera persona. Yam. Kuyaka Natalie, kuyaka maj kunapaj yuritasa. Kullakajaj llamayu paksina yuritawa. Waliki, kuyaka Wira Ontoja, tatamaj kunapaj yuritasa. Jupa Yuritawa. ¿Cómo? Jupa Ya. Yumpaka Paxina Yuritawa. Ah, ya, Waliki. Muy bien, hasta aquí está todo claro, ¿se entiende? Hanat Hanich. Sí, sí se entiende. Ya, muy bien. Van a practicar cada una de estas preguntas que estamos utilizando, ¿ya? Ahora vamos a responder de forma específica el día, ¿ya? Vamos a decir, kuna juma, kuna paksin yuritatasa. Esto aparentemente es en qué mes, ¿no ve? Pero también puede significar fecha de nacimiento exacto, ¿ya? Entonces vamos a responder de la siguiente manera, ¿ya? Cantidad primero, ¿ya? Digamos, en mi caso, ¿ya? Em, en este caso, primero decimos la cantidad, es decir, el número, ¿ya? Ahora, aquí hay una palabra, uro. ¿Qué significa uro? Día. Día. Muy bien. Entonces tenemos día. Luego vamos a decir otra palabra que tal vez no lo conocen. Sarakata. Sarakata. Entonces, hasta aquí sería Kimsaqalco Uro Sarakata. ¿No ve? El mes. Yumpaqa
Paxita. En este caso, la pregunta, esto, ¿no? Humaj, Guna, Paxin, Yuri, Ta, Sa. ¿Ya? Esto es fecha de cumpleaños, ¿ya? Nayaj, Kimsaqal, Oro, Sarakata, Yumpaka, Paxita. O en este caso, Paxina va a ser, ¿ya? Nayaj, Kimsaqal, Oro, Sarakata, Yumpaka, Paxina. Esto es fecha de nacimiento exacto. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Hanati? ¿Hanatanich kun hamaki saber? Ya, esta pregunta y respuesta, o en este caso más que la respuesta, van a practicar para la siguiente clase y todas las preguntas y respuestas que hemos hecho vayan incorporando en su conversación. ¿Ya? ¿Waliki haya? ¿Waliki tanich kun hamaki sam? Ya, Bien, ukakami chur, ya. Jutirurkam taqini, pachaurkama, Pachurkama yatichiri. pachauro ikisin Pachurka Maya taqini, ya. Tichiri. Ikisinkam taqini. Hikisinkamaya Chaurkama. tichiri. Hikin Sakama.